tema. Gracias, Cristian. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven digamos, cuál es este enfoque problematizador de la enseñanza que yo insisto tanto? Que ustedes verán que cada texto que nosotros trabajamos es a partir de un problema, ¿sí? Es justamente esta manera de motivar, de incluir y sobre todo generar cierto interés de los estudiantes en el momento de la enseñanza y aprendizaje. Si tenemos que partir de este texto, sería el acercamiento de la intención de este texto? Es justamente dejar de lado esto de las guías, de preguntas, ¿no? De generar mayor interacción en cuanto a los estudiantes y nosotros, sobre todo cuando partimos de un interrogante y ese interrogante nos lleva a la formulación de problemas. Hay algunas cuestiones que tenemos problemas, vale la redundancia, en formular problemas. Mayormente formular problemas o formular el interrogante para compartir con los estudiantes que sea como una construcción entre todos es bastante difícil, y sobre todo cuando los estudiantes no tienen la experiencia y la ejercitación de hacerlo. El autor mayormente tiene esta idea de que el problema, y esto es comprobable porque en la didáctica debe estar presente, ¿no? Y sobre todo la historia que venimos marcando, ¿no? El pensamiento historiográfico complejo está relacionado justamente con el problema. El autor dice, ¿qué se entiende por problema? Y es un primer interrogante, un primer acercamiento que debemos tener en cuenta. Que en realidad, ¿qué se entiende por problema? Es la explicación histórica de, podríamos decir, de un interrogante, que mayormente puede estar en el pasado o puede estar justamente en el presente, y del presente buscar esta relación, como nosotros hablábamos del estudio de caso en otros puntos anteriores. ¿Cuál es la intención de, a partir de problemas? El autor sigue con esta mirada de transmitir. Nosotros vamos a llamarlo transposición didáctica. La transposición didáctica significa, ojo con este término que lo pregunto en el final, la transposición didáctica es cuando yo, conceptos que tienen que estar muy presentes, es cuando tengo toda la gama de conocimiento de los historiadores y hago como el acercamiento, ¿no? La adaptación de todo ese conocimiento problemático al aula, ¿sí? La transposición didáctica. ¿Cómo yo adapto, ¿sí?, ese conocimiento y lo comparto y construyo en el aula y reconstruyo en el aula? Bien, el autor habla de solución de problemas en los currículos. En realidad nosotros no solucionamos problemas. Lo que en realidad tratamos de hacer es una interpretación, ¿sí? Una interpretación sobre ese problema y qué posibles soluciones se podrían dar teniendo en cuenta la experiencia de la historia. Como actitud que tenemos que tener frente a este posicionamiento didáctico, podríamos decir que no solo son conocimientos los que vamos a aportar y que se van a poner en juego en esta transposición didáctica, sino también las experiencias de los estudiantes. Cuando vayamos a las prácticas y los estudiantes no tienen esta metodología de trabajar a través de problemas, debemos ir desde lo menos complejo a lo más complejo, cómo llevar adelante el proceso, digamos, de la problematización de la enseñanza. Entonces, experiencia y aprendizaje son dos elementos que se van a conjugar y que propone el autor frente a este nuevo enfoque didáctico. Pregunta. ¿No hay preguntas? Natalia, ¿cómo le va?
Profe, primero, porque no estaba ahí conectado desde el comienzo, ¿qué es Pajés esto? No, esto es Domínguez. Domínguez. Lo subí la otra vez. El domingo creo que lo subí. Domínguez el domingo, bien. Sí. El domingo con Domínguez del Profe, Castillo. El sábado no ¿a va qué a se salir nada refiere? el sábado, ¿eh? El sábado, exactamente. ¿Sí? No hablemos de viernes. ¿Sí? No hablemos de viernes porque si no se complica. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nicolás tiene alguna Sí. pregunta para hacer? ¿A qué se refiere con experiencias y aprendizajes intelectuales del alumno? Bien, excelente. Si yo nunca ejercité este camino de la problematización de la enseñanza en el diagnóstico, cuando ustedes van al aula, en sus prácticas, ¿no? Y hacen el diagnóstico, se van a encontrar que a lo mejor no hicieron este camino. Entonces deben generar ustedes un nuevo camino, que es la propuesta, este nuevo camino, y generar nuevas experiencias, y esas nuevas experiencias se van a transformar en aprendizajes. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Natalia tiene alguna pregunta? Si me podría explicar de nuevo lo de la transposición didáctica. Transposición didáctica, por ejemplo, yo tengo el contenido que tengo que dar, Conquista de América, ¿no? Tengo Sí. toda la gama de autores que viene en el profesorado. Bueno, la transposición didáctica es como yo, todo ese cuerpo de conocimiento lo adapto al aula, cómo lo llevo y lo adapto al aula. ¿Se entiende? Digamos, cómo ese contenido va a ser adaptado al grupo de estudiantes que yo voy a trabajar, ¿no? Por supuesto que hay dos caminos. O me coloco desde un punto de vista colonizador, o sea que va de lo mío hacia ellos, o de ellos a compartir conmigo con lo que yo entiendo, ¿no? Esto también tiene que ver con dos paradigmas, ¿no? Sí. Profe, en un momento usted mencionó los problemas, ¿no?, de la enseñanza. Quiero preguntar exactamente Problemática es un sería, enfoque didáctico. cuál sería la solución que tenemos que buscar nosotros. ¿Desde como objeto de aprendizaje o cómo sería? Como objeto No sé en sí mismo, ahora lo voy a explicar, está muy bueno tu está pregunta. bien. Como objeto en sí mismo y como objeto de metodología. O sea, como objeto en sí mismo, ¿cómo sería esto? Vamos a partir, por ejemplo, de un problema, ¿no? Estamos viendo Argentina siglo XIX, contextualicemos, ¿no? Y vamos a ver la formación del Estado moderno. Y vamos a utilizar una variable muy actual, el sufragio universal, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los condicionamientos que tuvieron las distintas miradas, tanto de Alberdi, Sarmiento, como otros intelectuales, como Echeverría, ¿no? Toda la generación del 37, que cuestionaban el sufragio libre y universal porque decían que no estaban preparados? Bueno, digo, asimismo, ¿no? Hace 2 días digamos, se conmemoró, digamos, el voto de la mujer en nuestro país, ¿no? Entonces, digo, todos estos aspectos que se van a hacer una lectura en un proceso de tiempo, el problema sería cuando el sufragio, digamos, tiene una relación directa con la representatividad. No sé si soy claro. ¿Qué sería? Como darle Porque un contexto para claro, el que... desde 1810 hasta el día de hoy, Nicolás, tenemos un problema de representatividad. ¿Sí? Todos estarían representados desde un punto de vista de lo que uno desea. Bueno, ese sería un problema, ¿no? Un problema de... Esto lo vamos a ver el año que viene, pero 1810 nadie que pensaba en una independencia. El problema estaba que no había representatividad. Algo muy parecido a un contexto de hoy, ¿no? Digo representatividad en el sentido de que
que esté relacionado con los problemas estructurales que tiene la actualidad argentina. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo, con distintas variables, políticas, económicas, sociales, culturales, con respecto al sistema educativo, con respecto a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ese ejemplo que usted está dando, ¿está relacionado, lo podemos transpolar a lo que es cómo explicar el tiempo histórico? Porque usted está explicando un Exactamente. proceso. El proceso es dentro del tiempo histórico. ¿Cuándo es coyuntural? Podríamos decir la ley de Sáenz Peña. Y después, en 1949, 1950, con el voto femenino. Digo, es coyuntural esto. No estoy hablando de ninguna concepción partidaria, lo que estamos hablando es un hecho que es coyuntural, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque agranda el espectro de la participación política en las elecciones, ¿no? Digamos que es otra variable que se podía trabajar con los estudiantes. ¿Sí? Como problema, ¿hay participación política por parte de los jóvenes en el día de hoy? Sí, donde sea, pero estamos hablando de la variable, ¿no? Una variable con una problemática. Entonces, los estudiantes, ¿qué hacen? Sí, me gusta el problema. Bueno, vamos a formularlo. Para eso hay que contextualizarlo. ¿Se entiende? Y una vez que vos lo contextualizás, marcamos, según el año en que están ustedes en el curso, van a trabajar el proceso histórico que corresponde, si es siglo XIX, si es siglo XX. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo? Digo, esto le da otra didáctica, ¿no? Otra metodología, y además, chicos, hay estrategias que se pueden trabajar muchísimo, ¿no? con los estudiantes. Además, sabiendo que los estudiantes ahora están trabajando, ¿no? Ustedes lo verán en las calles, ¿no? Están repartiendo las boletas, o sea que están, digamos, por necesidad muchos, porque no tienen un trabajito, qué sé yo, y se ganan unos pesos, porque le prometieron algo, o porque de alguna manera están convencidos. Bueno, hay una serie de cosas que son de variables que se entrecruzan. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Esto genera autonomía en Totalmente. los alumnos a manejar estos contenidos? Porque Sí, ¿qué totalmente. genera como que puedan resolver los alumnos? Claro, porque va a haber muchas miradas, Nicolás. Pero ojo con la frontera con este problema que yo presenté en este momento. Porque hay muchos chicos que están trabajando partidariamente, no es cosa que se te arme en el aula, ¿sí? También un cierre de comicios, ¿no? Bueno, lo que tenemos que evitar es un cierre de comicios adentro del aula, ¿no? Que sea no salirnos, digamos, del núcleo central, que es la historia y el proceso. Ellos deben conocer cómo fue el proceso en el cual llegamos hoy a este problema. No sé si soy claro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sabe que si la clase se va para ese tema, estamos Se corta. Sí, total. Directamente se cambia. Bueno, otro problema. Porque en el aula no estamos para desintegrar a los estudiantes, ¿no? Sino para generar un clima de cordialidad, de respeto. Cada uno debe respetar sus ideas, ¿sí? Sus propuestas. Debe, digamos, que los grandes y ciertos sectores no lo hagan, no quiere decir que nosotros no lo logremos en nuestra aula, en la escuela. Y ahí tiene que ver, Luis, conocer a los estudiantes, no estar involucrado con el grupo. Totalmente. Supongamos que uno sea fanático de Boca y yo se me ocurre hablar justo de Boca y me meto yo en la boca del lobo ahí. Claro, hay que ver también el grupo para qué lado va y qué temas se puede hablar, sobre qué se puede construir y no dividir. Eso es, digamos, tienen que tener cierta cintura de coordinador y estrategia política ustedes. En esos hay una estrategia política, una cintura que yo sepa de que el estudiante
no va a derrapar en ese sentido, ¿no? Sí, digamos, acá lo que importa es la convivencia, ¿no? Y los aportes que pueden dar de cada uno de los lados, porque cada uno va a dar su aporte, nada, no es que va, no, porque nosotros tenemos un problema que creemos que solamente tenemos que mirar una sola cosa, un solo modo. Digo, me parece que eso ya tiene que estar agotado, ¿no? Ya no tendría Pero que... eso lo decía el currículo, ¿no? ¿Cómo? Ver así, ver de un solo modo, como No, se no, no, dice. no, no. El currículum te Ah, da el contenido. Y vos lo reformulás al contenido. Tu labor es, en la selección de contenido, vas a reformular el contenido. ¿Se entiende? Está el contenido, vos lo vas a reformular, vos le vas a dar el enfoque, junto con tus estudiantes. Digo, claro, claro. esta es una ejercitación que no es fácil, porque mayormente queremos a los estudiantes pasivos, no los queremos activos, para que no hagan lío, para que no griten, cuando en realidad necesitamos estudiantes activos, ¿no? Si no, terminamos siendo controladores sociales, colonizadores del año 21, ya me parece del siglo 21. Es, digamos, una propuesta que me parece a mí que debe llevarse adelante y que mayormente no está presente en nuestro quehacer cotidiano en el acto educativo. Y sí, profe, si no hay solución de problemas, no hay objeto mismo de enseñanza, no hay un criterio de evaluación, Pero ¿no? además no hay interés, Nicolás. No Hay genera interés, interés. no hay motivación. Claro, dice, ¿para qué me sirve la historia? No, traigo una serie, 15 preguntas. La respondo como dice el texto. ¿Y dónde está el análisis? ¿Dónde está la construcción del conocimiento? Me parece a mí que no es viable esta situación así. Pero bueno, será cuestión de que ustedes busquemos el cambio, ¿no? en esta mirada. Pero eso también depende de la cintura del profesor, Y de o la sea, llevar formación, Roberto. ese dinamismo. Y de la, ¿Cómo? y de la formación, Roberto. ¿Sí? Porque no todo el mundo creo que te estén diciendo esto. No, Luis, seguramente. ahí se pone en juego las prioridades del docente también ahí, ¿eh? Pero no Porque, solo, claro, Cristian, no solo las prioridades, sino la interacción que van a tener ustedes con sus estudiantes. Se van a sentir satisfechos de decir, hoy fue una clase que tuvo sentido porque los contenidos que vimos fueron significativos. Y los estudiantes se van a ir conformes con la clase de historia. ¿Se entiende esto? Porque si no a les eso iba porque hay docentes que quieren cumplir con el deber de a dan la rajatabla del misma currículum. actividad en una escuela que la otra con el mismo año. Y me Y parece que... bueno, ahí está la prioridad del docente sobre cumplir un currículum y no está esa parte donde uno lo adapta, ¿no? Y lo reformula, lo piensa para un grupo, ¿no? Para cumplir con el sistema de decir, terminé el programa, listo, nota, vayan, listo, recuperatorio o aprobaste. Exactamente. Yo cuando preparé este tema, digo, es fundamental para ustedes para que tengan esta mirada didáctica, este enfoque didáctico, porque si no, no. Digo, para mí es más fácil hablar de currículum, cómo vamos a ver, pero viste, creo que esto es necesario, fundamental. ¿Está? Bueno, ¿esto qué me va a permitir al mismo tiempo? Potenciar los conocimientos de los estudiantes. Esto potencia mucho, ¿no? La participación y sobre todo un estudiantado activo con el profesor. No es que el profesor también se queda pasivo, no, acá todo el mundo activo. Y esto activo, ¿qué es lo que hace, chicos? No solo hace la inclusión de todos, porque todos tienen que hablar, todos tienen que trabajar, todos van a tener la palabra, sino que integra, que es lo que no hace la escuela. Muchas veces, ¿no? Luego el autor
hace una diferencia entre problema y ejercicio, porque está relacionado con la matemática. La diferencia es que el problema está relacionado con la realidad sociocultural y con la realidad histórica para nosotros. Porque en el momento de que contextualizamos y lo ubicamos al problema en proceso de tiempo, estamos haciendo un análisis no solo exhaustivo, sino un análisis desde el punto de vista histórico y utilizando lo que dijo Martín, el tiempo histórico. ¿Estamos hasta acá? Y además... Profe, sí, ¿el autor apoya la repetición de actividades? Ejercicios no, porque él después habla de los modelos tradicionales. El modelo tradicional es la repetición memorística. Chicos, no existen modelos puros, ¿sí? Siempre hay algo que estratégicamente uno necesita revisar y volver a hablar sobre las nuevas cosas. A lo mejor no se entendieron las consignas como las puse y como las expliqué. Eso también es un aprendizaje nuestro. ¿Sí? Entonces debo reformular las consignas, buscar algún ejemplo, alguna, podríamos decir, estrategia análoga para poder, de alguna manera, que ellos puedan interpretar qué es lo que deben hacer en esas consignas. ¿Sí? Y el tema de los problemas, es complicado. ¿Por qué, chicos? Porque a lo mejor nos podemos meter en problemas que no son reales, que son ficticios, que no tienen nada que... Cuando dice eso es porque muchas veces no están relacionados con el presente, porque los chicos muchas veces la historia es una abstracción profunda. Por lo tanto, tiene que tener alguna conectividad con el presente, o por lo menos con un recorte periodístico, partir de un video, de una película, ¿sí? Algún medio audiovisual para que los estudiantes, vieron que todo lo que es la imagen a los estudiantes le dan mucha más importancia que a lo mejor un texto, ¿no? Entonces, a través de la imagen, como punto de partida, puedo llegar a hacer una gran estrategia para que uno pueda tener cierto discurso, cierta introducción de 10, 15 minutos como muchísimo, porque los chicos tampoco nos prestan mucha atención, salvo que estén en una escuela de gestión privada, ¿no? Bien. Disculpe, profe, ¿por qué esa diferencia con la escuela privada? Porque la escuela privada no es escuela privada, de gestión privada. Una cosa es una escuela privada y otra cosa es escuela de gestión privada. ¿Estamos? Son dos cosas totalmente diferentes. No es que hay diferencia en cuanto a la cosmovisión institucional de cada una. ¿Sí? La de gestión privada mayormente tienen podríamos decir, otras prioridades que a lo mejor la de gestión pública no las tiene. Por ejemplo, hay una prioridad de una mirada de la historia que te van a imponer que no es la que vos querrás dar a lo mejor. O sea que si vos vas al St. George, una de las escuelas más importantes de zona norte, muy caras, y vos quieras dar justamente el levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Y te van a decir, no, querido. Te van a dar un boleo, ¿sabe dónde, no? Claro. Y además te va a decir, uno de tus estudiantes te va a decir, claro, usted tiene que hacer lo que yo le digo porque mi papá le paga el sueldo. ¿Está, Roberto? Te van a echar la clase en la cara. Y termina dando una clase sobre el cumpleaños de Jefferson. ¿De Jefferson o de Rivadavia? Sí. Bueno. Digo, no estamos, digamos, haciendo ninguna, pero son realidades que se te van a ir dando, Roberto. Esto es así. La brecha entre una cosa y la otra cada vez es más profunda. Antes no era tan así. Pero bueno, la brecha aumentó. Digo por las cosmovisiones que tienen cada uno. No es lo mismo una escuela de gestión privada católica que evangélica, por ejemplo, o que sea adventista.
¿no? Tienen, ¿por qué? Porque está muy ligada con la religión. Entonces, hay propuestas que no se pueden dar de una manera como en una escuela de gestión pública. No sé si fui claro, Roberto. ¿Sí? Hay obligaciones en la contratación privada que vos tenés que tener bien claro cuando vas a tomar un curso en una escuela de gestión privada. Bien. ¿Preguntas? ¿Otras más? Bien. Esta forma didáctica, como objetivo, podríamos decir, es buscar un acercamiento a la realidad sociocultural que tenemos a la realidad histórica, ¿no? Esto que yo siempre les insisto, ¿no? Que la historia es una realidad histórica, no es un cuentito. Lo que se buscó es una mirada de verdad. ¿Estamos? Las características de los problemas. Mayormente hay muchas características de los problemas, y sobre todo tenemos algunos problemas en el momento de nosotros querer trabajar con esta intención didáctica. Por ejemplo, cuando presentamos problemas mal definidos. ¿Sí? Mayormente nosotros no definimos bien el problema. Si el problema está bien definido y está bien contextualizado, es muy fácil de que lleguemos a una interpretación y darle respuesta al problema desde el punto de vista histórico, estoy hablando, ¿no? ¿Cuáles son los problemas mayormente que nosotros tenemos en la formulación y la mal definición de los problemas? Mayormente caemos en muchísima cantidad de números de variables. Mayormente necesitamos trabajar 2 variables como para tener una cierta comparación. Pero eso no quita, chicos, que la mirada nuestra va a ser de diferentes miradas, ¿no? Como la multicausalidad, la complejidad de la multicausalidad y sobre todo la causalidad múltiple, ¿no? O sea que tengamos en cuenta que hay muchas variables, pero en el problema podemos intervenir con 2 variables. Mayormente podemos caer también en la formulación del problema que una de las variables que sea irrelevante y no tiene nada que ver con el presente. Y eso también es un error, ¿no? Estar hablando algo que no tiene nada que ver con mis estudiantes. Pero entonces está mal planteada la variable ahí. Exactamente, está mal seleccionada la variable. O la seleccioné yo o no partieron de los chicos. ¿Se entiende? De interés mismo de ellos. Otro aspecto es que esas variables no se tuvo en cuenta la red de conexiones o vinculaciones con otros contextos. Eso también es un error. Y otra dificultad que también nosotros tenemos muchos problemas es justamente el método de investigación que utilizamos o que vamos a utilizar, que es la crítica de las fuentes, si vamos a hacer un método comparativo, si vamos a ir explorando este camino, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, el primer punto que marca el autor es cuando no formulamos bien el problema, ¿sí? Que ya he mencionado. El segundo punto con respecto a los obstáculos estos que no tenemos problemas con respecto a este modo de trabajar, es cuando el autor habla de soluciones. Entonces nosotros hablamos de interpretaciones que conllevan únicamente a opciones de valor. Por ejemplo, estoy viendo La Generación del 80, digo, Sarmiento era un sinvergüenza, o caigo en esa reducción del conocimiento, ¿no?
lo que nosotros tenemos que de alguna manera, en nuestro discurso y en la construcción del conocimiento, saber que hay intereses. Y los intereses juegan este tipo de sistema. Y que la mentalidad de la época es el contexto y característica del mismo. Por lo tanto, las posiciones ideológicas, morales, ¿sí?, muchas veces caemos en un reduccionismo. ¿Preguntas? O sea que el segundo punto que marca el autor es el reduccionismo de la historia. No. Es cuando nos llevan a juicio de valor. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? ¿La elección del objeto y la perspectiva de la investigación? No, O... el trabajo historiográfico, Ah, claro. que son las distintas miradas, ¿sí?, que va completando, y no caer en esto, uy, mirá, Sarmiento es un sinvergüenza, Rosa fue tal cosa, no caer en ese reduccionismo. Digamos, eso, ese juicio de valor, nos lleva a reduccionismo histórico. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver los intereses que se conjugaron en ese proceso histórico. ¿Estamos? Otro problema que nos puede tener este camino didáctico es con respecto a la fuente de información. Cuando habla de fuente de información, está de alguna manera qué medios yo voy a utilizar, mapas históricos, mapas económicos, mapas culturales. A veces no orientamos bien el problema, ¿sí? Las fuentes no son precisas. Acuérdense, fuente primaria, fuente secundaria. ¿Vieron eso, no? ¿Vieron o no vieron? Fuente primaria, fuente secundaria. Bien. ¿Nos explica usted, profe? ¿Y no lo vio en integración Arial 2? ¿Fuente primaria, fuente secundaria? No, Ni todavía uno no. ni dos. No, me parece. Sí, al principio. Ah, bueno. Bueno, las fuentes son fundamentales. Yo tengo un documento, es una evidencia. ¿Cuándo se transforma en una fuente? Cuando yo la relaciono con mi trabajo de investigación. Esa evidencia se transforma en una fuente. Y esa fuente tiene dos características. Primaria, que es contemporánea al objeto de estudio que yo estoy trabajando, o sea que está directamente relacionado. Y la secundaria cuando está indirectamente relacionado, que puede ser no contemporánea. Profesor, ¿puede ser que una fuente secundaria se transforme en una fuente primaria? Sí. Cuando la fuente primaria no alcanza a responder al trabajo de investigación, o sea que se me cae esa fuente, la fuente secundaria pasa a ser una fuente primaria. ¿Preguntas? ¿Esa fuente va a depender si es relativista o subjetivista? Sé que es Sí. otra pregunta. Sí, sí. Pero... Sí, porque, por ejemplo, relativista se puede hablar de un periódico, ¿no? Claro. Salvo que en el periódico esté un discurso, ¿no? Que haya literalmente registrado un discurso. Entonces, ahí es una fuente mucho más precisa. Y sobre todo, chicos, porque nosotros, digamos, los distintos historiadores trabajaron fuentes escritas. Hay algo que también se puede hacer desaparecer o falsificar, es una fuente escrita. Y bueno, hay toda una contraposición de fuentes, ¿no? Salvo que estemos haciendo historia reciente, que ahí tenemos algunas expresiones orales. Bueno, es muy subjetivo, pero la mirada desde la historia oral también es interesante, ¿no? ¿Preguntas? Entonces que no hay solución correcta. O sea, o la solución es que
es distinto a, ¿cómo sería? ¿No? Tipo, ¿no existe una solución correcta a la actividad? ¿Sería? A En realidad lo... nosotros nos solucionamos. Vos imaginate, ¿no? Vos presentás un problema que es la poca participación de los estudiantes en el ámbito político, en el año 2021, en las elecciones 2021. Y vos no lo vas a solucionar a eso. Lo que vas a hacer es un acercamiento a una interpretación, con un camino y con una conclusión de que va a ser entre todos vos y tus estudiantes. ¿A qué interpretación llegaron? ¿No? Y a partir de esa interpretación o me va a generar nuevos problemas o me va a dar respuesta a lo que yo planteé. Porque la realidad lo que buscamos es una respuesta también a estos problemas. Que la respuesta la buscamos en la historia, ya no la buscamos como en las ciencias naturales o en la biología. ¿Se entiende? O en la geografía, que la buscan en el territorio, la buscan de distintos aspectos que están relacionados con el espacio, ¿no? Habitable. Entonces digamos, también puede ser un trabajo interdisciplinario, ¿por qué no? Esto también puede darse desde la geografía, de la historia, desde la sociología.